Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Up. Esta es la 10ª película del estudio de Pixar. Su estreno fue en el 2009 y con un presupuesto de 175 millones logró recaudar más de 735 millones de dólares. La cinta fue escrita y dirigida por Pete Docter, que anteriormente se había encargado de la dirección de Monsters Inc., aunque también tuvo la ayuda de Bob Peterson, quien ya había colaborado como escritor en otras películas de Pixar. El nombre de Ellie se basa en Ellie Docter, la hija del director, y de hecho ella fue quien le prestó la voz al personaje en el idioma original. All right, you're in. Welcome aboard. La insignia que Ellie le regala a Carl es de una bebida gaseosa de uva que ya habíamos visto anteriormente en Toy Story. ¡Atención, Buzz Lightyear! ¡Golpe de karate! ¡Wow! ¡Luz parpadeante de láser! ¡En el blanco! Cuando Carl se lastima y la ambulancia se lo lleva, podemos ver una pequeña referencia en la matrícula. Y es que esta película fue lanzada en el mes 5 del 2009. Pero eso no es todo. En la parte superior vemos que dice 1934, que fue cuando Disney comenzó a trabajar en su primer largometraje animado. Las Cataratas del Paraíso, el lugar ideal al que Ellie soñaba con ir, está inspirado en el Salto Ángel, conocida como la catarata más alta del mundo. Esta maravilla natural está ubicada en Venezuela. Cuando Carl va a comprar los boletos para viajar, se puede ver una imagen de la conocida chica en bikini, que apareció en el corto de Pixar llamado Knick Knack. Como una forma de homenajear a esta gran pareja, en el tráiler de Toy Story 3 nos incluyeron una postal con los nombres de Carl y Ellie. Pero ojo, esta referencia solo puede ser vista en el tráiler, ya que en la película no está. Aunque igual allí podemos notar otra cosa, y se trata de otra postal que aparece un poco después de la muerte de Ellie, cuando el señor Fredricksen se está arreglando. Cerca del despertador de Carl se ven unos medicamentos llamados Luxo Drugs, una referencia al corto de Pixar Luxo Jr. Un constructor llamado Blair Bengerer se obsesionó tanto con la película que, con el permiso de Disney, decidió construir una réplica de la casa. Y no solo se parece por fuera, sino que por dentro también. El diseño del personaje de Carl es, por así decirlo, cuadrado. Su cara, sus gafas y la mayoría de los elementos que lo rodean. Esto para enfatizar cuán cerrada y cascarrabias era su personalidad. El diseño de Russell, en cambio, presenta una forma ovalada y de líneas curvas, representando así su dinamismo y determinación para lograr las cosas. ¡La naturaleza! ¡Vamos a explorar! ¡Go! ¡Roar! Después de haber golpeado al trabajador, Carl es convocado a un tribunal, y en esa escena se puede ver el ya conocido A-113. En la película, para lograr levantar la casa, se utilizaron 20.622 globos, aunque en la mayoría de las escenas solo son visibles 10.297. Sin embargo, en la vida real, esta cantidad no sería suficiente para poder hacerlo. Según el equipo de Pixar, para que esto fuera posible, se necesitarían más de 20 millones de globos de ese tamaño. Cuando la casa comienza a elevarse, en uno de los edificios podemos ver a una niña jugando. En su cuarto se ve la pelota del corto Luxo Jr., que ya habíamos visto en varias películas de Pixar. Y también se ve a Lotso, el villano de Toy Story 3. Existe un cortometraje llamado George y AJ, en donde nos muestran lo que pasó en el lugar después de que Carl elevara su casa. En este podemos ver cómo muchos ancianitos se animaron a escapar con sus casas, pero de distintas maneras. E incluso la gente mayor del centro de retiro también se escapó.
En el 2011, National Geographic junto con un equipo de científicos e ingenieros lograron elevar una casa utilizando 300 globos llenos de helio. Aunque claro, en este caso los globos eran sumamente grandes y la casa fue diseñada especialmente para eso, por lo tanto era menos pesada. Se llevaron avestruces al estudio para estudiar su comportamiento e inspirarse en la creación de Kevin. Y en cuanto a los extraños sonidos que hacía, la mayoría fueron hechos por el propio director. ¿Qué haces? ¡Vete! En el idioma original, para agregarle naturalidad al personaje de Russell y que sonara agitado en algunas escenas, el director puso a su actor de voz, Jordan Nagai, a correr por el estudio justo antes de decir sus líneas. I'll feed him, I'll give the food for him, I'll walk him, I'll change his newspapers, I will, Cuando el equipo de Pixar realizó su viaje de investigación a Venezuela para inspirarse en la creación de todo el terreno y los paisajes que debían crear, se encontraron con una roca que parecía una tortuga, así que eso lo pusieron como una pequeña broma en la película. Existe un cortometraje llamado La Misión Especial de Doc, en donde nos muestran lo que él estaba haciendo un poco antes de encontrarse con Russell y Carl. En ese corto nos revelan que ese día era su cumpleaños. Se concedió mi deseo. Un nuevo amo. Eso parece un perrito. Antes de que nos mostraran a Doc y Kevin juntos, ya nos los habían puesto sutilmente en la película. Para eso nos regresamos al cuarto de la niña, donde podemos ver un dibujo de un ave y un perro que se asemeja mucho a Doc. Para los que tenían curiosidad, la diferencia de edad entre Carl y Moons es de 14 años. Esto lo confirmó Pig Doctor a través del Twitter de Lee Unkrich, codirector de varias películas de Pixar, por lo que durante el transcurso de la película Carl tiene 78 años y Moons tiene 92. Se quería agregar una subtrama en donde mostrarían cómo los huevos que ponía Kevin serían como una especie de fuente de la juventud, de tal forma que la persona que los consumiera podría rejuvenecerse. Esta idea fue creada para explicar la falta de envejecimiento de Moons, pero el equipo de Pixar se dio cuenta de que la idea era bastante extraña, así que fue descartada. Cuando Russell intenta entrar en el dirigible, pasa por una ventana donde un grupo de perros están jugando póker. Y si nos fijamos bien, uno de ellos está haciendo trampa. Esta fue una referencia a la famosa serie de pinturas Dogs Playing Poker. Al malvado pez que intentó comerse a Marlene y Dory se le puede ver por un segundo formando parte de las exhibiciones de Moons. Se pensaron muchos finales posibles para el villano. En uno de ellos, Moons, por su obsesión con atrapar a Kevin, entraba al laberinto donde éste habitaba. Y cuando finalmente creía atraparlo, resulta que había sido engañado con unos globos, por lo que terminó perdido en el laberinto y sin poder salir. En otro final se decidió mantener la acción en el aire, así que unos globos con forma de Kevin atraerían a Moons a la casa de Carl, la cual estaba montada encima del dirigible, y los perros al entrar volcarían la casa con Moons dentro de ella. Sin embargo, no querían relacionar la casa con la muerte de Moons, ya que esta representaba a Ellie. Así que después de tantas ideas desechadas, finalmente se le dio un desenlace simple donde Moons se enredaría con unos globos y caería. Si detallamos bien, una de las insignias de Russell es la famosa pelotita de Luxo. Y en cuanto al ya conocido camión de Pixaplaneta, apareció 3 veces durante la película. La primera fue cuando la casa comenzó a elevarse. La segunda cuando el señor Fredricksen imaginó bajar a Russell por la ventana. Y la tercera en la parte final cuando están comiendo helados. La heladería Fenton's, donde nuestros personajes finalmente descansan, es real y se encuentra a tan solo unos minutos de los estudios de Pixar.
En los créditos se puede ver a los personajes yendo a ver Star Wars. Algo interesante porque Disney todavía no había comprado los derechos de la franquicia. Recordemos que esta película es del 2009 y Disney compró los derechos de Lucasfilm en el año 2012. Como era de esperarse, Up fue ganadora del Oscar como mejor película animada. Pero no solo eso, sino que fue también la primera película de Pixar en ser nominada al Oscar como mejor película, ya que las anteriores no habían logrado llegar a esa codiciada nominación. Por lo que sin duda con esta película Pixar logró sorprender una vez más. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Kenny, Carlos, Darián, Antonia, Katia y Andrés Montes. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.